Se ha hablado mucho de la llamada segunda ola de la liberalización ferroviaria de alta velocidad en España, una nueva etapa que permitirá llegar a Wigo e Irio a lugares como Cádiz, Asturias y Galicia, y que a pesar de comenzar sus trámites recientemente para que sea una realidad pronto, debido a las limitaciones de la infraestructura, llegará realmente mucho más tarde de lo deseado. Todo hace pensar que ambas marcas que compiten con Renfe no podrán dar servicio a los viajeros de esos tres lugares mencionados hasta por lo menos 2031 o 32. Y el motivo es muy simple: los dos anchos de vía existentes en esos trazados, que impiden a trenes sin rodadura desplazable poder circular por ellas, algo que ni se corregirá de aquí a entonces por parte de Adif, ni los trenes actuales de ambas compañías pueden realizar. Y el problema es que, aunque ya se ha hablado bastantes veces y lo hemos contado en varios vídeos del canal, aunque Wigo e Irio se lancen a comprar trenes que puedan cambiar de ancho, lo complicado del momento actual para la fabricación y entrega de nuevos convoyes hace imposible que se pueda realizar en un plazo corto o medio. Recordemos que Adif lanzó en octubre del pasado año la segunda fase de la liberalización del transporte ferroviario de viajeros a través de una oferta de capacidad marco en tres nuevos corredores: Madrid-Galicia, Madrid-Asturias-Cantabria y Madrid-Cádiz-Huelva, y tanto una compañía como otra ya dejaron caer su idea de intentar llegar al menos a alguna de dichas rutas, siendo quizá las gallegas las que más potencial tienen por viajeros. Sin embargo, el gran obstáculo que supone la obligación de comprar nuevos trenes, inversión económica incluida, siembra de dudas ese plan, y además ya se ha venido anunciando en los últimos meses que tanto CAF como sobre todo Talgo tendrían muy difícil fabricar y entregar por completo esos nuevos convoyes en un plazo de menos de 4 o 5 años, un problema que va a más y salpica a la mayor parte de las empresas de este sector, al ser un momento de muchos pedidos por todo el mundo. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Talgo siempre ha sido la mejor opción, al ser la marca que más ha desarrollado sus trenes para el cambio de ancho, con el modelo Abril y sus variantes a la cabeza. Sin embargo, CAF parece haberse postulado como opción con su rama Oaris, si bien tanto una como otra tendrían difícil poder asumir un encargo de X trenes, tanto para Wigo como para Irio, en un plazo inferior a esos 4 o 5 años, tirando por lo bajo, algo que, unido a las distintas fases o las propias pruebas de esos nuevos trenes, alargaría todo el proceso hasta esa fecha de 2031 o 2032 como mínimo. Adif tiene previsto publicar antes de que finalice el primer trimestre del año el calendario del proceso y las reglas de esa nueva fase de liberalización para su desarrollo, con vistas a concluirse a finales de 2026 con la firma de los acuerdos marco que permitirían a las empresas iniciar sus operaciones. Sin embargo, el problema de los dos anchos de vía hacen que el atractivo de esas nuevas rutas desaparezca, un problema que será extensible a otras fases futuras de liberalización, como la Madrid-Extremadura-Lisboa, que tendrá o ancho ibérico o los dos anchos, mientras que la ruta a Euskadi, Granada o el corredor mediterráneo, una vez se abran a la competencia y con la infraestructura ahora en obras acabada, al ser del mismo ancho, el estándar o internacional no tendrá ese problema. Hablamos de un tema más serio de lo que parece, ya que esa dificultad de los dos anchos distintos conviviendo en varias rutas es un tema espinoso para España de cara a Bruselas, ya que Wigo ha expresado sus protestas reiteradas veces por la imposibilidad de expandir sus rutas por España, muchas veces en respuesta a las críticas vertidas desde el Ministerio de Transportes ante las dificultades de Renfe de operar en Francia. Un problema, el de los diferentes anchos, que no se tiene previsto corregir en el medio plazo en ninguna de las rutas. La gallega, por ejemplo, necesitará antes acabar por completo la variante de Ourense para empezar a realizar la migración de todo el ancho en tierras gallegas, algo que como pronto será ya en la próxima década. En Cádiz no hay un calendario plausible para hacerlo, y en Asturias, aunque se ha hablado de ello en el pasado, a día de hoy no está nada claro cuándo podría realizarse.
Por tanto, por no pocos años, para bien y para mal, estas rutas, como otras similares, seguirán teniendo a Renfe como único operador. Aún así, habrá que seguir pendientes a la evolución de este tema y así Wigo e Irio anuncian novedades al respecto para contarlo en próximos vídeos. Suscríbete al canal y recuerda hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.